¿qué produce el primero y el segundo ruido cardíaco? Pero ¿qué fenómeno en particular los produce? Entonces, la válvula mitral y la tricúspide, ¿qué ruido producían? ¿Primero o segundo? Ok. ¿Dónde está Susana? ¿No ha llegado? Bueno, entonces ya hasta la segunda vuelta. Vamos a ver quién sigue. ¿Ángela? Se me queda así, se oculta para que nadie la vea. Bien, Ángela, vamos a ver. ¿Qué más vimos? ¿Qué más? Dime cuáles son las fases en las que se subdivide el periodo de llenado. En dos, el de pasivo y activo, y el activo. El pasivo es el radio directo. ¿En qué porcentaje contribuye el llenado activo al llenado ventricular? 80. Y el otro, 20. ¿Cuál 80? El pasivo. Ok, y el 20, el activo. ¿Y quién produce el llenado activo? Ya para terminar. La contracción de los atrios. Isaac. Vamos a ver, Isaac. ¿Cuáles son los valores normales del volumen telediastólico, telesistólico y sistólico? Telesistólico de 120. Ok, puede ser. ¿Cuál me dijiste ahorita? ¿Tele qué? Telesistólico. Telesistólico de 120. A ver, Tú continúa, yo ahorita te digo. ¿verdad? Tú continúa, yo ahorita te digo. Telediastólico de 70. ¿Cuál era ¿El volumen sistólico? de 50? Todos están al revés. Ninguno está bien. Telediastólico de 120. Telesistólico de 70. Y el otro de 50. De modo, chavo, dos chances y las tres estuvieron bien. Tú no ya estuvo bien, pero dos no. Acuérdate, era el telediastólico de 120. El telesistólico es el más chiquito, el de 50. Y el de 70 solamente es el sistólico. ¿Sale? Qué bien. Vamos a ver la última persona hoy. Itzel Jimena. No está, ya no ¿Está? existe. ¿Ya no existe? Bueno, ya se dio de baja. Soldado caído. Sí. Cambio el color acá. Bueno, entonces cambiamos al soldado caído por alguien más. Camila. Dime, Camila. Vamos a ver. Dime, ¿cuál es la diferencia entre la fase de contracción isovolumétrica y la fase de eyección? ¿Cómo? ¿Qué es lo que cambia? ¿Hasta qué punto aumenta la presión? En la fase de contracción isovolumétrica, ¿hasta cuánto sigue aumentando la presión? Ahí estamos en ya estamos en sístole. Hasta 80 minutos de mercurio hasta que sale la válvula. No cuando se cierra, cuando se abre. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a continuar ya con la clase de hoy. Espero que hoy no les explote el cerebro porque hoy sí vamos a ver muchas cosas. Así que ya tuvieron un fin de semana para relajarse un poquito. Yo primero quería preguntarle algo. ¿Sí? Al estar estudiando me surgió la hora de cómo es que se mide el volumen sistólico.
Los volúmenes sistólicos, todos los volúmenes que mencionamos, sistólico, telediastólico y telesistólico, usualmente se miden por ecocardiograma. ¿Sale? Ahí se mide el volumen de las cavidades y cuánto está saliendo de sangre por cada latido. ¿Sale? Normalmente se hace con ecocardiograma, que es el estudio no invasivo preferente. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a empezar con el estudio del gasto cardíaco. Ya habíamos visto la semana pasada que era el gasto cardíaco, ¿verdad? Que era el resultado de multiplicar al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y se define como la cantidad de sangre que el corazón eyecta hacia las arterias con cada latido. ¿Sale? Específicamente la sangre que sale de los ventrículos. ¿Ok? Si no mal recuerdo, les había puesto un ejemplo de un atleta de alto rendimiento y de un sedentario que corría atrás de un camión, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver con mayor precisión las determinantes del gasto cardíaco. Para eso vamos a ocupar este esquema, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien. Ya dijimos que el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿sale? Pero a su vez el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca se encuentran determinados por otras variables. Déjenme ver si puedo hacer más grande la imagen. Ay, no puede ser. Bueno, ahí está un poquito más grande, ¿vale? Entonces decíamos que tanto el volumen sistólico como la frecuencia cardíaca van a estar determinados por otras variables, ¿sale? Fíjense bien, vamos a empezar con las variables que determinan el volumen sistólico. Recuerden que el volumen sistólico es el volumen de sangre que los ventrículos inyectan con cada latido, ¿sale? Solo el volumen. Ahora bien, vamos a ver que ese volumen sistólico está determinado por tres aspectos: la precarga, la contractilidad y la poscarga. Antes de ver qué determina cada una de esas variables, vamos a ver cómo se define, ¿sale? La poscarga, la precarga, que es la primera, se define como la tensión o el estiramiento que soportan las paredes de los ventrículos al final de la diástole, ¿sale? Voy a escribírselos acá. Entonces, precarga es el grado de estiramiento o de tensión, también pueden verlo así, que tienen los ventrículos al final de la diástole. ¿Sale? Así puede definirse la precarga: el grado de estiramiento o de tensión que tienen o que soportan los ventrículos al final de la diástole. ¿Sale? Después, la contractilidad es la fuerza con la que se contrae el corazón, o la propiedad que tiene el corazón de contraerse y generar fuerza. ¿Sale? Y la poscarga se define de la siguiente manera, así se las pongo acá. La poscarga se define como la fuerza o resistencia que deben vencer los ventrículos para inyectar la sangre hacia las arterias. ¿Sale? Entonces ahí tenemos ya la definición de precarga y poscarga. Precarga, grado de tensión o estiramiento que soportan los ventrículos en sus paredes al final de la diástole. Poscarga, la fuerza o resistencia que deben vencer los ventrículos para movilizar la sangre hacia las arterias. ¿Sale? Y la contractilidad, pues es la característica propia del músculo de que al contraerse genera fuerza. Y al generar fuerza, ¿qué puede generar también? ¿Se acuerdan? Presión. Presión, exactamente. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien con las definiciones? Sí. ¿Sí? Sale. Vamos a ver ahora cuáles son las variables que determinan cada una de estas tres, que a su vez van a determinar al volumen sistólico. ¿Ok? Fíjense, la precarga va a estar determinada principalmente por esta variable que les voy a poner con rojo, el retorno venoso. ¿Sale? Además del retorno venoso, también el tiempo de llenado de los ventrículos determina la precarga. Y además de esos dos factores, hay dos más que también determinan la precarga. Una es la distensibilidad del ventrículo
y la otra es la contracción del atrio. Esos 4 factores, la contracción del atrio, la distensibilidad del ventrículo, el tiempo de llenado del ventrículo y el retorno venoso, determinan la precarga. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hacen. El más importante es el retorno venoso. Se los voy a poner acá arriba. El retorno venoso se define como la cantidad de sangre que llega al corazón desde las venas. ¿Sale? Normalmente el retorno venoso también va a estar determinado por otros factores importantes que se los voy a poner acá. El retorno venoso está determinado por la volemia. La volemia es la cantidad de sangre circulante en el cuerpo. ¿Sale? Y la volemia a su vez está determinada por el grado de hidratación de una persona. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el primero, volemia determinado por el grado de hidratación. Pero el retorno venoso también está determinado por la bomba muscular. Ahorita vamos a decir qué es eso. Y también por la bomba torácica. ¿Sale? Entonces fíjense cómo todo es como si se estuviera empezando a ramificar. ¿Sale? El volumen sistólico está determinado al gasto cardíaco, ¿sale? Es una de sus 2 determinantes, pero a su vez el volumen sistólico tiene 3 determinantes. De la precarga, sus determinantes son estos 4, ¿sí? Y del principal, que es el retorno venoso, sus determinantes son esos 3, ¿sale? Ahora, les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta por qué es importante conocer todas estas determinantes, ¿sale? Para poder entender ese ejemplo, necesitan saber también que el gasto cardíaco es un determinante de la presión arterial, ¿sale? Entonces ahí ya tenemos casi todo el conjunto de pasos completo. Fíjense bien, vamos a modificar el grado de hidratación de una persona, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene cólera, ¿sí? El cólera produce una diarrea secretora y esa diarrea secretora hace que el paciente pierda mucha agua, ¿sale? Si mi paciente pierde mucha agua por la diarrea secretora secundaria al cólera, ¿qué se va a modificar? La volemia. La volemia. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un componente líquido y un componente sólido. El componente líquido es el plasma y representa el 55% de la sangre. ¿Sale? Entonces, si baja la cantidad de agua, va a bajar el plasma. ¿Y qué va a pasar? La sangre circulante empieza a bajar. ¿Sale? Si baja la volemia, ¿qué va a bajar también? El retorno venoso. Y menos sangre va a llegar a las cavidades del corazón desde las venas. ¿Sale? Si baja el retorno venoso, ¿qué me va a bajar? La precarga. La precarga, ¿sale? ¿Cómo se define la precarga? Como el grado de estiramiento o tensión que tienen las paredes del ventrículo al final de la diástole. ¿Por qué bajaría la precarga si baja el retorno venoso? Imagínense un saco al que le meten menos contenido, ¿sale? Obviamente, si los ventrículos, en este caso, los atrios primero reciben menos sangre venosa, va a pasar menos sangre de los atrios hacia los ventrículos. Y si hay menos sangre en los ventrículos, ¿cómo van a estar sus paredes? Menos estiradas y menos tensas. ¿Sale? ¿Estiramos bien? Ahora bien, si llega también menos sangre a los ventrículos, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico? Baja porque menos sangre es expulsada del ventrículo con ese latido. Si baja el volumen sistólico, ¿qué va a bajar? El gasto cardíaco. Y si baja el gasto cardíaco, ¿qué baja? Por eso los pacientes pueden hacer un choque hipovolémico no hemorrágico por deshidratación. ¿Sale? ¿Qué tenemos en el choque? Hipotensión e hipoperfusión. ¿Sale? ¿Se dan cuenta cómo con esto pueden explicar la fisiopatología del choque por deshidratación? ¿Sale? Vamos a poner otro ejemplo. Tengo un paciente que fue atropellado y llega a urgencias porque tiene una hemorragia intraabdominal masiva. ¿Qué se va a modificar? La volemia, y repetimos lo mismo. Baja el retorno venoso, baja la precarga, el volumen sistólico, el gasto y la presión. Por eso me va a hacer un choque hipovolémico hemorrágico. ¿Sale? Si se dan cuenta por qué es importante comprender todas las determinantes del volumen sistólico y de gasto cardíaco. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo. ¿Sale? Ahora vamos a ver cuáles son las otras 2 determinantes del retorno venoso. Ya vimos que la volemia es el más importante. ¿Vale? Se los voy marcando con rojo. La volemia es el factor más importante que determina el retorno venoso y el retorno venoso es el factor más importante que determina la precarga. ¿Sale? Ahora bien,
La bomba muscular, ¿en qué consiste? Fíjense bien. ¿Alguno de ustedes ha estado parado durante mucho tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Qué empiezan a hacer cuando ya sienten que las piernas les duelen? A Empiezan a hacer levantar. así, ¿no? Sí. O empiezan a hacer así el pie, ¿vale? ¿Qué están haciendo ahí? Contrayendo los músculos de sus extremidades inferiores, en especial los de la pierna, ¿sale? ¿Qué le hacen esos músculos al contraerse a las venas que se encuentran en esas extremidades? Pues las llenas de sangre. Las comprimen, ¿no? Las aplastan. Cuando se contraen los músculos, las venas que están alrededor del músculo se comprimen. Y al comprimirse las venas, ¿qué le va a pasar a la sangre en su interior? Va a empezar a fluir, ¿sale? ¿Hacia dónde? Hacia el corazón. ¿Por qué la sangre no se regresa a las extremidades inferiores? Porque las venas tienen válvulas, ¿sale? Y entonces las válvulas van permitiendo que la sangre gradualmente ascienda hacia el corazón. Entonces cada vez que caminamos, al caminar, cada contracción de los músculos de las extremidades inferiores comprime las venas y obliga a la sangre a regresar hacia el corazón, ¿sale? Por eso la bomba muscular determina también el retorno venoso. ¿Quién tendrá más retorno venoso? ¿Alguien que está corriendo o alguien que se queda parado? Hay que estar corriendo, ¿sale? Porque más se comprimen las venas debido a que hay más contracción muscular, ¿ok? ¿Sí queda claro qué es la bomba muscular? Vamos a ver qué es la bomba torácica. Fíjense bien, para eso vamos a ocupar una ley que se llama la ley de Boyle. La ley de Boyle se ocupó originalmente para describir el comportamiento de los gases, ¿sale? Pero también la podemos ocupar para explicar cambios de presión con respecto a los cambios de volumen en una estructura, ¿sale? Fíjense bien lo que nos dice la ley de Boyle en el enfoque que les voy a comentar. La ley de Boyle relaciona el volumen de una estructura y relaciona su presión, ¿sale? La ley de Boyle dice que cuando una estructura aumenta su volumen, va a bajar su presión. Y también nos dice que cuando una estructura baja su volumen, la presión aumenta, ¿sale? Vamos a ocupar como ese espacio que va a modificar su volumen a la cavidad torácica. Cuando yo hago una inspiración profunda, ¿qué le pasa a mi tórax? Se expande. Si se expande, ¿qué le pasa al volumen? Aumenta. Y si aumenta el volumen, ¿cómo será la presión dentro del tórax? Menor. De hecho, tan menor que puede ser menor que la atmosférica, que será una presión negativa, ¿sale? ¿Qué le va a hacer eso a la sangre de las venas? Las va a succionar y va a movilizar más la sangre ¿hacia dónde? Hacia el corazón. Entonces, cuando hacen una inspiración profunda, está llegando más sangre al corazón por ese efecto como de succión que produce la disminución de la presión por el aumento de volumen, ¿sale? Ahora, si yo hago una maniobra de Valsalva, ¿qué tengo que hacer? Expulsar con fuerza el aire. ¿Y qué le va a pasar a mi tórax? Se va a hacer pequeñito. ¿Cómo va a estar su presión dentro? Mayor. ¿La sangre va a poder regresar fácilmente con esa presión mayor? No. ¿Qué baja? El retorno venoso, ¿sale? Entonces dense cuenta cómo la bomba torácica y la bomba muscular también determinan el retorno venoso porque están influyendo en la cantidad de sangre que regresa al corazón, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, entonces ya vimos los tres determinantes del retorno venoso, ¿sale? Si yo aumento la contracción de los músculos en mis extremidades inferiores, ¿qué le va a pasar a la precarga? Va a aumentar porque aumenta el retorno venoso. Si hago una inspiración profunda, aumenta la precarga porque aumenta el retorno venoso, ¿sí? Y si una persona se sobrehidrata o se deshidrata, también se modifica el retorno y se modifica la precarga, ¿sale? ¿Sí queda claro cómo influye el retorno venoso sobre la precarga? ¿Sí? Entonces, la inspiración es cuando aumenta la precarga o en la expiración. En la inspiración, porque al hacer una inspiración expandes el tórax, aumentas el volumen, bajas la presión y succionas más sangre hacia el corazón, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, solamente hemos visto el retorno venoso, vamos a ver los otros tres que determinan la precarga, ¿sale? El tiempo de llenado, ese es muy fácil de explicar. Si mi ventrículo se llena por más tiempo, ¿qué va a acumular en mayor cantidad en su interior? Si tiene más tiempo para llenarse, ¿qué va a tener más? Aumenta la cantidad de sangre. Y si aumenta la cantidad de sangre, ¿cómo van a estar las paredes de mi ventrículo al final de la diástole? Mayor tensión. Es como si a un globo le meten más aire, ¿cómo están sus paredes? Más tensas, ¿sale? Entonces, si mi ventrículo tiene más tiempo para relajarse, entonces las paredes del corazón a nivel ventricular van a estar más tensas porque hay más sangre dentro de la cavidad, ¿sale? ¿Cómo podríamos hacer que aumente el tiempo
de llenado del ventrículo. ¿Qué tendría que hacerle a la frecuencia cardíaca? Disminuirla. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la diástole de hecho es la que más se impacta cuando hay cambios de la frecuencia cardíaca? Si una persona tiene una menor frecuencia cardíaca va a tener más tiempo de llenado, pero si la frecuencia cardíaca aumenta, ¿qué le va a pasar al tiempo de llenado? Va a bajar, ¿sale? Acuérdense que por arriba de 140 latidos por minuto la diástole se empieza a cortar, y si se empieza a cortar la diástole se acorta el periodo de llenado y en teoría bajaría la precarga, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, entonces así influye el tiempo de llenado, ¿sale? Ahora bien, la contracción del atrio, ¿por qué es importante tomarla en consideración en la precarga? Si mi atrio no funcionara, ¿cuál sería el porcentaje máximo de llenado que alcanzaría el ventrículo? El 80%. Si mi atrio se contrae, alcanzo el 100% de llenado y entonces mi ventrículo está totalmente lleno. Si está totalmente lleno, ¿cómo va a estar la tensión en sus paredes? Mayor. Si yo le quito ese 20%, ¿cómo van a estar sus paredes? Menos tensa porque se llenó menos, ¿sale? Entonces, la contracción del atrio es fundamental para la precarga porque determina el llenado activo, ¿sale? Entonces, es como si ustedes ya tuvieran un saco lleno de harina y le presionan el saco para que la harina se acumule más en el costal y quepa más, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ya vimos cómo el retorno venoso, el tiempo de llenado y la contracción del atrio pueden determinar la precarga porque pueden favorecer el mayor llenado del ventrículo y con ello que haya más estiramiento o tensión en sus paredes al final de la diástole, ¿sale? Y por último, la distensibilidad. Esa es la propiedad que tiene el ventrículo de poder estirarse, ¿sale? Si yo tengo un ventrículo poco distensible, ¿le podré meter mucha sangre? No. ¿Y entonces cómo va a ser mi precarga? Baja, ¿sale? Pero si tengo un ventrículo distensible capaz de estirarse, ¿le podré meter mucha sangre? Sí. ¿Y entonces cómo va a ser mi precarga? Mayor porque genero más tensión en sus paredes al llenarlo más, ¿sale? ¿Sí queda claro qué es la precarga y cómo se determina? ¿Alguna duda que tengan o comentario? ¿No? Muy bien. Vamos entonces ahora con la poscarga, antes de ver como tal la contractilidad, ¿sale? Voy a borrarles lo que les puse acá arriba y todo lo de la precarga, ¿sale? Bueno, si quieren ahí tomar el recuerdo, ¿no? Muy bien. Igual ya les voy a borrar esto, ya que lo están tomando foto y ya lo anotaron, voy a borrar todo para tener espacio, ¿sale? Bueno. Si no le tomaron foto, ahora ahí se la pasan, ¿no? Muy bien, vamos a ver la poscarga, ¿ok? La poscarga tiene tres principales determinantes que no aparecen en esta imagen, pero los vamos a poner acá. Fíjense, los tres principales determinantes de la poscarga son la impedancia aórtica. Ahorita vamos a decir qué es cada cosa. Impedancia aórtica, la geometría ventricular y las resistencias vasculares. ¿Sale? Vamos a ver en qué consisten cada una de estas características. El término impedancia hace referencia a que la arteria ofrece resistencia, ¿sale? Podríamos parafrasear la palabra impedancia y convertirla en resistencia. ¿Sí? Para que sea mucho más fácil de comprender. Ahora, vamos a ver por qué la arteria aorta ofrece resistencia. Para eso vamos a ocupar una analogía muy común, que básicamente es la de la liga, ¿sale? ¿Alguna vez han estirado una liga? ¿Sí? Ven que las ligas siempre cuando las vamos a empezar a estirar ofrecen una resistencia, ¿sí? ¿Han visto las ligas que son gruesas, que luego ocupan como para los billetes? ¿Sí? ¿Qué les costaría más estirar? ¿Una liga delgada o una liga gruesa? Gruesa. Una liga gruesa, porque tiene más tejido que tienen que deformar, ¿sale? La arteria aorta se considera una arteria elástica. Dependiendo de los tipos de arterias que encontramos en el cuerpo, hay arterias elásticas, de conducción, arteriolas, metaarteriolas, etc. ¿Sale? Lo vamos a ver con más detalle adelante. Pero aquí recuerden que la arteria aorta es una arteria elástica. ¿Sí? Por eso teníamos el efecto Kiesel, ¿se acuerdan? Que podía dilatarse y regresaba
a su estado original, como una liga, cuando la deforman, la sueltan, regresa a su estado original, ¿vale? Pero ahora fíjense lo que pasa acá. Cuando el ventrículo se contrae, ¿hacia dónde envía primero, por ejemplo, el ventrículo izquierdo la sangre? Hacia la aorta. ¿Se acuerdan cómo se definía la poscarga? La fuerza o resistencia que debe vencer el ventrículo para movilizar la sangre hacia las arterias, ¿sale? Entonces, la impedancia aórtica es el principal determinante de la poscarga, porque la aorta es lo que primero le ofrece mayor resistencia a la sangre que va a salir de los ventrículos, ¿sale? Ahora bien, aquí vamos a verlo de la siguiente forma. Si yo aumento mucho la resistencia que la aorta le ofrece al ventrículo, le será más fácil o más difícil al ventrículo sacar la sangre. Más difícil. ¿Y entonces qué le pasaría a mi volumen sistólico? Disminuye, ¿no? Porque si le es más difícil sacar la sangre, ¿qué va a pasar? Que menos sangre va a salir porque la aorta le ofrece más resistencia, ¿sale? Pero si yo bajo la resistencia que le opone la aorta, le será más fácil o más difícil al ventrículo sacar la sangre. Más fácil, y entonces va a poder sacar una mayor cantidad de sangre y por eso aumenta el volumen sistólico, ¿sale? Entonces se dan cuenta del papel que tiene la impedancia aórtica, especialmente la aorta, porque la circulación sistémica es la más importante, ¿sale? Ahora bien, ya que vimos qué es la impedancia aórtica, que básicamente es la resistencia que la aorta le ofrece a la salida de la sangre por su naturaleza elástica, ¿sale? Vamos a ver en qué consiste la geometría ventricular, ¿ok? Ahora bien, para explicar la geometría ventricular vamos a ocupar otra ley, que es la ley de Laplace, ¿sale? Vamos a ponerlo acá, ley de Laplace. ¿Sí? Esa ley de Laplace dice lo siguiente: habla acerca del grado de tensión que experimenta una estructura esférica, ¿vale? Nos dice que el grado de tensión en la pared de esa estructura esférica es igual a la presión, ¿sí?, que tiene en su interior multiplicada por el radio, y es inversamente proporcional al espesor de esa pared, ¿sale? Vamos a explicarlo en castellano, ¿ok? Ahí les va. Voy a quitar tantito el esquema de abajo porque si no, no van a ver bien. Laplace explicó esa teoría con una estructura esférica, ¿sale? Vamos a poner aquí dos estructuras esféricas, una pequeña y una grande, ¿sale? Para que sea más realista vamos a hacerlo así. ¿Sale? Ahí están. Observen el grosor de sus paredes. Ya se dieron cuenta que esta es más gruesa y esta más delgada, ¿no? Ahora, fíjense, ¿cuáles son las variables que tenemos en la ley de Laplace? La variable que va a definirse es la tensión, ¿sí? La tensión que soporta la pared de esta estructura esférica. Entonces vamos a poner aquí la T de tensión en su pared. Aquí estamos obteniendo dos variables que están arriba en el numerador. Siempre que tengamos una variable con un cociente, lo que está arriba es directamente proporcional a la variable. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo aumento, también aumenta la variable. Si yo lo bajo, la variable también disminuye, ¿sale? Cuando tenemos una variable en el denominador, esa es inversamente proporcional. Quiere decir que si yo la bajo, ¿qué le va a pasar a la otra? Esa sube. Y si esta la subo, la otra baja, ¿sale? Entonces, bajo ese principio, ¿qué efecto tendría el cambio en el radio sobre la tensión? Si yo tengo un mayor radio, como en este ejemplo, ¿cómo sería la tensión en las paredes de esa estructura esférica? Mayor, exactamente. Y si yo bajo el radio, ¿cómo sería la tensión en estas paredes? Menor, ¿sale? ¿Alguna vez echaron burbujas cuando eran niños? ¿Qué burbujas se rompían cuando las tocaban con mayor facilidad? ¿Las enormes o las chiquitas? Las enormes, ¿no? Las chiquitas hasta luego se pegaban en las paredes y ahí se andaban moviendo, ¿sale? Pero las grandotas apenas las tocabas o pasaba el aire y se reventaban, ¿sale? Precisamente porque las grandes tienen un mayor radio y por eso tienen mayor tensión en su pared, ¿ok? Ahora bien, la presión. Si tenemos mayor presión en el interior de una estructura, sus paredes van a estar más tensas, ¿sale? Si tenemos menor presión, van a estar menos tensas. ¿Cómo definimos a la presión físicamente? La presión es igual a la fuerza que ejercemos sobre un área específica, ¿sale? ¿Cuál de estas dos tendrá una mayor área? Más grande. ¿La grande o la chiquita? Esta, ¿no? Si vemos su área, su superficie, pues sería mayor, ¿no? Entonces, si yo le aplico la misma fuerza a estas dos, ¿sale?
¿cuál tendería a tener una mayor presión? La chiquita, ¿sale? Eso es bien importante que lo sepan. ¿Alguna vez han visto el ejemplo de los dos globos, el globo inflado y el globo que no está inflado? ¿Sí? Bueno, el ejemplo es así, tienen un sistema como de letra Y, ¿sale? Y aquí van a tener un globo grandote y acá un globo chiquito. ¿Cuál se va a vaciar en cuál? ¿El grande se va a vaciar en el chico o el chico en el grande? El grande del chico. El chico en el grande, porque el chico tiene mayor presión, ¿sale? De acuerdo a esa ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene menos área. Y si yo les aplico la misma fuerza a las dos, la que tiene menos área va a tener más presión. Entonces esta tendría mayor presión en su interior que esta, ¿sí? Y como esta tiene mayor presión, la chiquita va a vaciarse en la grande, ¿sale? Eso lo van a ver en Fisio 2 cuando vean cómo funcionan los alvéolos y cómo funciona el factor surfactante, disminuyendo la tensión superficial y evitando el colapso alveolar, ¿sale? Así que si no les gustaba la física o las matemáticas, pónganse a repasar porque van a ver muchísima física en fisiología, ¿sale? Pero bueno, volviendo a la parte de la presión. Esta tiene entonces mayor tensión en su pared por la determinante de la presión. Pero fíjense que por la determinante de su radio, ¿cómo será la tensión? Sería menor, ¿sale? Y acá tenemos lo mismo. Por el radio esta tiene mayor tensión, pero por la superficie tiene menos presión y menos tensión. Podemos decir que van uno a uno, ¿no? Pero nos falta un factor en la ley de Laplace, que es el espesor, ¿sale? La que tiene mayor espesor, ¿cómo tendrá tensión en su pared? ¿Más o menos? Menos, porque es inversamente proporcional, ¿sale? ¿Cuál tiene más espesor entre estas dos? La chiquita. Entonces, fíjense aquí. Vamos a poner las tres variables: radio, presión y espesor, ¿sale? Por el radio, esta tiene mayor o menor tensión. Menor tensión, ¿sale? Acuérdense de la fórmula que tenemos allá. Por la presión, ¿cómo es su tensión? ¿Mayor o menor? Mayor, ¿sale? Y por el espesor, Mayor. menor, ¿sale? Entonces, ¿cuántos tenemos menos y cuántos tenemos más? Dos menos y uno más. ¿Cuál es el efecto neto? Tiene menor tensión en su pared, ¿sale? ¿Sí vamos bien? Vamos a ver la grandota con respecto a su radio, ¿cómo es su tensión? Mayor. Mayor, muy bien. Con respecto a la presión que hay en su interior, menor. Y con respecto al espesor, Menor. mayor, porque está más delgadita, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Mayor. Mayor tensión, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque ahora lo vamos a traspolar esto al corazón, para que vean por qué la geometría del ventrículo es un determinante de la poscarga, ¿vale? Bueno, ¿sí queda claro esos dos ejemplos de la esfera grande y la pequeña? ¿O tienen alguna duda? No, solamente para que no se confundan, acuérdense, lo que está arriba es directo. Si yo aumento lo que está arriba, aumenta la tensión. Si yo bajo lo que está arriba, baja la tensión. Y con el de abajo es inverso. Si yo bajo esto, lo de acá sube. Si esto lo subo, lo de acá baja. ¿Sale? ¿Así vamos bien? Bueno, ahora les voy a poner dos ventrículos. ¿Sale? Fíjense bien, este ventrículo que tenemos acá es un ventrículo normal. ¿Sale? Aquí está el septo. Y aquí tenemos el grosor de sus paredes. ¿Sale? Vamos a poner acá al ventrículo izquierdo un poquito más grueso porque es lo normal. ¿Sale? Entonces ahí está mi ventrículo izquierdo y mi ventrículo derecho. Ese es un corazón sano. ¿Sale? Acá vamos a poner un corazón que está hipertrófico, como por ejemplo el corazón de los que tienen hipertensión. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí el corazón y observen lo que ocurre aquí. ¿Ya se dieron cuenta cómo el espesor de las paredes es mayor? Aquí tenemos un ventrículo izquierdo y aquí está el ventrículo derecho. Vamos a aplicar la ley de Laplace a los ventrículos, ¿sí? La presión, ¿dónde la tendría yo? En el interior de los ventrículos, ¿sale? Cuando los ventrículos se contraen, generan presión en su interior, ¿ok? Entonces vamos a ponerla acá. Después, ¿el radio dónde lo tendría? Pues en el radio del ventrículo, ¿no? Vamos a tomarlo de aquí del centro hacia afuera, ahí estaría el radio. Del centro hacia afuera, ahí estaría el radio, ¿sale? ¿Qué más nos falta? El espesor. ¿Dónde tengo el espesor? Pues en el grosor de mi pared, ¿sale? Entonces ahí estaría el espesor y aquí estaría el espesor, ¿ok? ¿A cuál se parece más el ventrículo izquierdo hipertrófico? ¿A la esfera grande o chiquita? ¿A qué se parecerá más?
a la grande, ¿no? ¿Cómo es su radio? Mayor. ¿Cómo es su espesor? Mayor. ¿Cómo será la presión dentro? Menor, ¿sale? En condiciones de reposo, sin que se contraiga el corazón, ¿sale? Acá, este corazón sano, su presión ¿cómo sería? Ligeramente más alta, ¿sale? El radio ¿cómo sería? Más pequeñito y el espesor más pequeñito, ¿sale? Ahora sí, viene la explicación de la poscarga. Dijimos que la poscarga era la fuerza que tiene que superar el ventrículo para bombear la sangre, ¿sale? ¿Cuál de estos dos tendrá una mayor poscarga? ¿El hipertrófico o el sano? ¿Por qué el hipertrófico? Me van a decir, con lo que hemos visto, ahí voy a ver si lo entendieron. Tiene que hacer más fuerza, ¿no? Exactamente. Hay mucho músculo, ¿no? ¿Cuál de los dos va a hacer más fuerza al contraerse? El de arriba. ¿Por qué? Porque estuvo expuesto a una mayor poscarga, ¿sí? Quiere decir que encontró más resistencia en la arteria para poder sacar la sangre. ¿Cómo respondió entonces el ventrículo ante ese aumento de la poscarga? Haciéndose más grueso para poder generar más fuerza y poder sacar la sangre, ¿sale? ¿Eso es algo fisiológico? No, es algo patológico, resultó de un aumento en la poscarga patológico. Entonces, de estos dos, la impedancia aórtica va a ser una determinante normal de la poscarga. La geometría ventricular la vamos a tomar en cuenta cuando hay un aumento patológico de la poscarga, ¿sale? Cuando hay un aumento patológico de la poscarga, la geometría ventricular se va a ver afectada, ¿sale? Y el ventrículo que esté más grueso, más aumentado de volumen, ¿sale? Ese es el que se expuso a una poscarga más grande, ¿sale? Entonces se dan cuenta que aquí la geometría ventricular no es como tal una determinante directa de la poscarga, ¿sí? Se ve afectada como consecuencia de un aumento de la poscarga, ¿sale? Y la ley de Laplace nos ayuda a entender las adaptaciones que tiene el corazón cuando hay un aumento de la poscarga debido a cambios en la impedancia aórtica, ¿sale? Para que quede más claro, les voy a poner dos ejemplos. En la hipertensión arterial sistémica, ¿cómo será la impedancia de la aorta? ¿Le dará más o menos resistencia a una persona? Más resistencia, porque tenemos una hipertensión arterial, ¿sí? Normalmente la arteria aorta no debe ofrecer tanta resistencia, pero en la hipertensión, ¿sí? Aumenta mucho la impedancia aórtica. ¿Qué tiene que hacer el ventrículo para vencer ese aumento de la poscarga? Modificar su geometría para producir más fuerza y vencer ese aumento de la impedancia que le ofrece la hipertensión, ¿sale? ¿Hasta cuándo intervino la geometría ventricular? Hasta que hubo un cambio primero en la impedancia aórtica, ¿sale? Si no tenemos cambios en la impedancia aórtica, ¿el ventrículo tiene que modificar su geometría? No, porque no tiene una necesidad de aumentar la fuerza con la que se contrae, ¿sale? Entonces, a lo que quiero llegar es, si tenemos cambios en la geometría, ¿sí? Que modifiquen la poscarga, primero tuvo que haber un cambio en la impedancia aórtica, van de la mano, ¿sale? ¿Sí queda claro? Por eso es que en la hipertensión los pacientes hacen corazones más grandes, hipertrofias ventriculares, ¿sale? Muy bien. Y por último, las resistencias vasculares. Hace referencia a la resistencia que ofrecen todos los vasos del cuerpo a la salida de la sangre desde los ventrículos, ¿sale? Fíjense bien, la primera arteria que le ofrece resistencia a la salida de la sangre es la aorta, pero después de la aorta tenemos muchísimas arterias que se originan de ella, ¿sí? Cada una de esas arterias pequeñitas que se origina de la aorta le va a ofrecer también resistencia al ventrículo para expulsar la sangre. A eso le llamamos resistencias vasculares, ¿sale? Y las resistencias vasculares, yo sé que habla en la física, pero es necesaria, va a estar determinada por otra ecuación, que es esta. La ecuación de Poiseuille-Hagen, ¿sale? ¿Cuántas ecuaciones llevamos? La ley de Boyle, la ley de Laplace y la ley o ecuación de Poiseuille-Hagen, ¿sale? Esa ecuación nos va a ayudar a explicar las resistencias que le ofrecen todos los vasos al ventrículo cuando quiere vaciar la sangre, ¿sale? No se espanten, la resistencia del vaso es igual a 8 veces la longitud por la viscosidad por pi por el radio de la cuarta potencia, ¿sale? Ahora, fíjense, de todas las variables que tenemos ahí, no quiero que se aprendan todas, solo quiero que pongan su atención en esta, en el radio, ¿sale?
El radio con respecto a la resistencia, ¿cómo es? ¿Directo o inversamente proporcional? Inversamente proporcional. ¿Qué le va a pasar a la resistencia de un vaso si se contrae? Si yo bajo el radio, al contraer el vaso, ¿qué le pasa a la resistencia? Aumenta. Y si yo dilato el vaso, ¿qué le pasa a la resistencia? Baja, ¿sale? Eso lo vamos a ver más adelante, ahorita solo es un adelanto, ¿sale? ¿Cuándo aumentará más la poscarga? ¿Cuando los vasos del cuerpo se contraen o cuando se relajan? Cuando se contraen, ¿sale? Cuando hay una vasoconstricción sistémica, aumenta la poscarga y ¿qué tiene que hacer el corazón? Contraerse con más fuerza para vencer esa resistencia, ¿sale? Entonces, en resumen, ¿cuáles son los dos determinantes más importantes? Impedancia aórtica en primer lugar y resistencias vasculares en segundo lugar, porque la geometría solamente nos deja ver que ya hubo un aumento en la poscarga al inicio, ¿sale? Entonces la primera y la segunda que son, es como lo mismo, ¿no? Solamente la primera está vinculada a la otra. Exacto, la primera sería la causa de la segunda, ¿sale? Va a haber alteraciones en la geometría cuando yo hago alteraciones en la impedancia, ¿sale? Pero la tercera es independiente. Ahí, si los vasos se contraen o se dilatan, la poscarga se va a modificar y el ventrículo tiene que adaptarse, ¿sale? ¿Sí? En el caso de la geometría ventricular, ¿modifica el volumen de llenado? Sí, va a modificar el volumen, pero a largo plazo. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan de este ejemplo del hipertrófico patológico? En la hipertrofia patológica hay fibrosis del músculo. A largo plazo baja la contracción y eso es lo que te baja el volumen sistólico, ¿vale? Normalmente la geometría ventricular, se los pongo acá, a largo plazo, cuando la geometría se modifica de manera patológica, aparece fibrosis. Y la fibrosis es lo que lleva a la disminución del volumen sistólico, ¿sale? Entonces, a largo plazo sí importa la geometría ventricular, de manera aguda no. De manera aguda, ¿quién importa más? La impedancia aórtica y las resistencias vasculares, ¿sale? La geometría solo es para evidenciar cambios a largo plazo, ¿sale? Muy bien, vamos a poner algunos ejercicios para ver si lo entendieron, ¿sale? Porque me pueden decir, sí, ya entendimos, pero a lo mejor y no, ¿sale? Entonces, ahí les van los ejercicios. Bueno, lo vamos a volver a ver todo poco a poco. Bueno, si quieren, tómenle ahí, ¿no? Foto a los restos. La impedancia aórtica podría ser la presión sistólica, por así decirlo, de la aorta. Ah, más que la sistólica, es mejor tomarlo como la diastólica, porque es la primera que debes vencer. Ah, ok, ¿Vale? la de 80. Exactamente. Entonces, fíjense. Ahí les va el primer ejemplo. Tengo un paciente que tiene hipertensión arterial sistémica, ¿sale? ¿Cómo va a estar su presión arterial? Exactamente, tiene un aumento de la presión arterial, ¿sale? La presión arterial, se los voy a adelantar tantito, está determinada por el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas, ¿sale? Las resistencias vasculares sistémicas a su vez son una determinante de la poscarga, ¿ok? Ahora, fíjense bien, ¿cómo le puedo bajar la presión a mi paciente hipertenso? Le puedo dar un medicamento, ¿no? ¿Qué podría ser el medicamento antihipertensivo para bajarle la presión? Denme un ejemplo. El radio. ¿El radio de quién? De los vasos. Ok, vamos a ver. Si yo cambio el radio de los vasos, ¿qué tendría que hacerle para bajar la presión? ¿Qué tendría que hacerle al radio de los vasos para bajar la presión? Agrandarlos, dilatarlos, ¿no? Normalmente, ¿quién contrae a los vasos? La vasopresina. Puede ser la vasopresina, ¿qué más? La oxitocina, No, ¿no? oxitocina no. La noradrenalina, por Ah, ejemplo, no, la adrenalina y alguien más, la angiotensina, ¿sale? ¿Se acuerdan del sistema renina-angiotensina? ¿Sí? ¿Qué teníamos? Teníamos el angiotensinógeno, ¿sale? El angiotensinógeno, ¿en qué se convierte? En angiotensina 1. La angiotensina 1 por actividad de la enzima convertidora de angiotensina, ¿en qué se convierte? En angiotensina 2. ¿Y la angiotensina 2 qué produce? Vasoconstricción. ¿Han escuchado los medicamentos ARA2 o antagonistas del receptor angiotensina 2 como el losartán, el telmisartán y demás? ¿Sí? Esos medicamentos, telmisartán, losartán, inhiben la actividad de la angiotensina 2, ¿sí? Porque no permiten que se una a su receptor. Si la angiotensina 2 ya no causa vasoconstricción, ¿qué le va a pasar al vaso?
se va a relajar, ¿sale? Si se relaja, ¿qué le pasa a las resistencias vasculares sistémicas? Van a disminuir. ¿Qué va a bajar? La presión arterial. Pero acuérdense que las resistencias vasculares sistémicas, ¿de quién son determinantes también? De la poscarga. ¿Sale? Si bajan las resistencias, ¿qué le va a pasar a la poscarga? También baja. Va a ser menor, también va a bajar, ¿sale? Si bajo la poscarga, ¿qué le pasa al volumen sistólico? Disminuye. Aumenta. Aumentan, ¿sale? Si aumenta el volumen sistólico, ¿qué aumenta? El gasto cardíaco, ¿sale? Entonces, fíjense cómo aquí el principal efecto para bajar la presión de esos antihipertensivos no es sobre el gasto cardíaco, es sobre las resistencias vasculares sistémicas, ¿sale? Ahí les va otro ejemplo. ¿Han escuchado que los diuréticos ayudan a bajar la presión? Sí. Como la hidroclorotiazida, ¿sale? Si yo tengo un diurético, ¿qué le va a pasar a la bulimia? Va a bajar. Si baja la bulimia, ¿qué baja? El retorno venoso primero. Si baja el retorno venoso, ¿qué baja? La precarga. Si baja la precarga, ¿qué baja? El volumen sistólico. Y si baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. Y si baja el gasto cardíaco, los diuréticos, ¿sobre qué actuarían principalmente? Sobre el gasto cardíaco. Entonces, esto les va a ayudar mucho a entender farmacología de los antihipertensivos, ¿sale? Si yo les doy un beta bloqueador que disminuye la actividad del corazón, ¿sí?, les va a bajar también el gasto cardíaco. Por eso es importante que sepan todas las variables, ¿sale? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy porque ya sé que vimos mucho, pero quiero que repasen las determinantes que vimos hoy, ¿sale? Si yo les pregunto mañana, ¿qué pasa si bajo el retorno venoso? Ya deben saber que me va a bajar la precarga, ¿sale? Y si baja la precarga, baja el gasto, ¿sale? Si yo les digo, la aorta ofrece más resistencia al ventrículo, ¿qué aumenta? La poscarga. Y si la poscarga aumenta, ¿qué le pasa al volumen sistólico? Baja, exactamente, ¿sale? Si yo les digo, ahora tengo una vasoconstricción generalizada en todo el cuerpo, ¿qué le va a pasar a la poscarga? Baja. Aumenta. Y si aumenta la poscarga, ¿qué le pasa al volumen sistólico? Baja y me baja el gasto, ¿sale? Eso es lo que tienen que empezar a estudiar, ¿ok? Yo sé que es algo difícil, no es fácil de entender, pero aquí se dan cuenta que memorizar no sirve de nada, ¿sale? Si ustedes quieren memorizarse las variables, van a fracasar. ¿Qué tienen que hacer? Entender cómo funciona, ¿sale? Si entienden cómo funciona y lo comprenden, lo van a poder deducir, ¿sale? Si lo memorizan, yo les pongo un examen de razonamiento, hasta ahí llegaron, ¿sale? Entonces, vayan analizando el porqué de cada variable, ¿sí? Analicen las ecuaciones que les di, por eso es importante que sepan cuándo es directamente proporcional, inversamente proporcional, etcétera, etcétera, ¿sale? Para que puedan comprender los fundamentos físicos que explican los cambios fisiológicos, ¿sale? Si tienen dudas, mañana las revisamos, mañana no les voy a preguntar, para que podamos aclarar las dudas que tengan de hoy, ¿sale? Antes de ver las determinantes de la contractilidad, que todavía nos falta ver eso, ¿sale? Bueno, nos vemos mañana.